El proyecto con el que yo ingresé a la estancia lo titulé así: Trayectorias formativas de intelectuales indígenas mexicanos en la educación superior pública, educación y militancia. Y bueno, más adelante en el transcurso de la presentación les diré también cómo este título también se fue deconstruyendo a través de los diálogos, ¿no? Y del trabajo que estuve haciendo con compañeros de diferentes comunidades. Este trabajo surge primero de un posicionamiento identitario. En realidad, a partir de que yo también ingresé a la universidad y comencé a hacer todo mi proceso de formación profesional, a mí particularmente el acceso a la universidad me permitió nuevamente resignificarme, ¿no? Como parte de una comunidad, ¿no? Como parte de un grupo culturalmente diferenciado. Y desde entonces me interesa mucho el trabajo del acceso a la educación superior para gente, para jóvenes de comunidades indígenas particularmente, porque creo que también sirve, ¿no? Como un espacio de resignificación identitaria, que no siempre sucede, claro, pero en mi caso sucedió y por eso le he apostado mucho a estar trabajando este tema, ¿no? Y particularmente también del encuentro con otros profesionistas indígenas mexicanos con los que hemos compartido ya desde hace varios años diálogos, ¿no? Y encuentros en donde estamos hablando de la importancia de acceder a la universidad. Entonces, yo lo que quería hacer era rastrear estas trayectorias para ver primero en dónde se estaban formando, ¿no? A propósito de los modelos de educación intercultural o estos proyectos de educación o educación propia que han surgido en el país, me interesaba mirar cuáles eran los espacios de formación que estos habían tenido y cómo a partir de acceder a estos espacios académicos, ¿no? Ellos, ¿qué estaban haciendo con ese conocimiento? Es decir, si a partir de ser profesionistas estaban pudiendo hacer algún tipo de militancia en aras de contribuir a sus respectivos colectivos, ¿no? Porque en realidad lo que yo vi en mi tesis de doctorado era que todos ellos estaban haciendo un trabajo que yo decía que es un trabajo militante, un trabajo, un activismo académico, ¿no? Pero acá quería ver también otras formas y otros escenarios de hacer activismo. Bueno, aquí inicia la deconstrucción también de mi título, ¿no? Del proyecto de investigación. Es ¿por qué hablo de profesionistas indígenas y no de intelectuales indígenas? Cuando yo hice la tesis de doctorado, yo veía que la gente con la que estuve trabajando se reconocía como intelectual, ¿no? En realidad ellos mismos decían, somos intelectuales, ¿no? Hubo muchos eventos como el pensamiento indígena contemporáneo, donde explícitamente decían, somos intelectuales indígenas, ¿no? Que estamos representando a nuestras comunidades. Acá no, con estos profesionistas que yo trabajé, ellos dicen, no, nosotros somos profesionistas. O sea, en realidad se le da un peso mayor al intelectual local, ¿no? A las parteras, a los ancianos, ¿no? A los sabedores de conocimiento sobre medicina y demás, se reconoce que ellos son los intelectuales locales. Entre la gente con la que estuve dialogando hay abogados, historiadores, poetas, sociólogos, pedagogos, economistas, comunicólogos, licenciados en ciencias de la educación, en diseño de los asentamientos humanos, en educación indígena y en lingüística. Y son pertenecientes a los pueblos zapotecos, nahuas, mixtecos, ayuk, purépechas, rarámuris, huirráricas, ñañús, mayas, chatinos. Aquí es interesante, encontré un compañero que es del pueblo Ndé, los que históricamente se les llamaron como apaches, y es un compañero que está haciendo como una lucha muy interesante por la reconstrucción de la identidad de su pueblo y por el reconocimiento ante el Estado. Gente del pueblo Odam, celtales y tzotziles. Y es gente que está habitando también otros escenarios de participación más allá de la academia. Están en los medios de comunicación, muchos de ellos en plataformas virtuales, participan en ONGs, muchos de ellos en política pública, ahora que recién hubo elecciones, ¿no? Muchos de ellos estuvieron postulando para algunas candidaturas en sus estados. Entonces, hay mucha participación en la política pública, también en la academia. Muchos de ellos son profesores, son poetas, están haciendo cine, están haciendo muchos documentales también en la literatura, en las organizaciones sociales, y hay una cantidad enorme de espacios que están habitando y que están haciendo de alguna manera también activismo, ¿no? No solamente un activismo dentro de las comunidades, pero también fuera.
cómo se utiliza el conocimiento que la propia universidad brinda para generar procesos de resistencia en las comunidades, ¿no? Hoy hay muchos abogados que están haciendo trabajo en las comunidades, ¿no? La gente que está en los mismos medios de comunicación están ahí visibilizando cuestiones que están problemáticas que están permeando a las comunidades y que eso se hace visible a partir de cada una de las profesiones que ellos tienen, ahí están impactando, ¿no? Y esto, podemos hacer activismo desde escenarios extraterritoriales, es decir, no solamente desde las organizaciones que están en las comunidades, sino también desde fuera, ¿no? Habitando otros territorios que también se convierten en territorios de lucha y de resistencia para las propias comunidades. Y esto era importante, ¿no? También qué tipo de educación se necesita en las comunidades indígenas y a partir de la propia experiencia que ellos tuvieron en universidades de tipo convencional, tradicional, ellos están diciendo, bueno, es necesario que existan sí estos modelos de educación intercultural o de educación propia para quienes los quieran tomar, pero también es necesario que empecemos a habitar la universidad, ¿no? La universidad convencional con nuestros propios conocimientos, es decir, cómo metemos estos saberes que nosotros tenemos a la universidad que ha sido para todos. Sin embargo, bueno, dentro de estos temas que estuvimos tocando, lo que decíamos es que la universidad sigue siendo un espacio de privilegio al que solo un grupo muy reducido de personas puede acceder. En realidad, para los pueblos indígenas o para los jóvenes de comunidades indígenas sigue siendo muy complicado entrar a la universidad, a cualquier tipo de universidad. Otro tema es el aspecto lingüístico, ¿no? Que también se convirtió en un problema, y no porque la lengua en sí misma sea un problema, pero sí porque desde los niveles básicos no se pudo trabajar, ¿no? Con la lengua, y eso decantó también en procesos de discriminación, es decir, el joven que llegó a la universidad, que todavía no habla bien el español y que tuvo muchos problemas, ¿no? Además, con una educación básica súper atropellada, eso impacta en los siguientes niveles. Lo que hice fue como invitarlos a que ellos mismos narraran esto que ellos me estaban contando en las entrevistas, ¿no? Es decir, cuál ha sido el camino para llegar a la universidad, ¿no? Fue un ejercicio interesante, ¿no? Porque en estas narrativas no solamente se habla del activismo, ¿no? Que era como el eje central que yo quería trabajar, sino también se habla de la reivindicación del origen cultural y familiar como lo colectivo. Y eso a mí me parecía interesante porque yo lo estaba como un poco dejando de lado, ¿no? Es decir, el activismo no es el activismo por sí mismo, ¿no? O sea, ellos parten de hablar de quiénes son, ¿no? Cuál es su contexto de origen, y eso implica hablar de la familia, hablar de su comunidad y de los ejercicios colectivos que se están haciendo al interior de ellas, ¿no? Eh, y entonces, en ese ejercicio de autonarrarse, pues habla de sus luchas, ¿no? Por la reivindicación de su identidad. Muchos de ellos empiezan a hablar de quiénes son, de dónde vienen, quiénes son sus familiares, quién es su papá, quién es su mamá, a qué escuela fueron. Se visibiliza también la lucha por la exigencia de los derechos, ¿no? Y el territorio. Para muchos de ellos ha habido una lucha muy interesante y muy fuerte por el territorio. Y eso ha tenido que ver con su misma formación profesional. Fue un trabajo dialógico, ¿no? Y que a partir de ese dialogismo pudimos construir conocimiento. Yo no soy para ellos el investigador que está ahí haciendo un trabajo que después se va a documentar, sino un par, ¿no? Un par que también es parte de una comunidad, y entonces empezamos a hablar de cosas que nos significan a todos, ¿no? Y por eso acá digo, ¿no? Las conversaciones que tuvimos, los contenidos que abordamos, no son temas ajenos ni para ellos ni para mí. O sea, son temas compartidos. Compartimos una historia común de cómo llegamos a la universidad y cuáles son como las visiones que tenemos a partir de ser profesionistas en torno a las comunidades. Hacer etnografía también es una forma de la práctica del sí, en este caso de mi propia práctica. A partir de que pudimos avanzar en el trabajo colectivo, se tomaron decisiones en conjunto, y esto es importante porque no eran decisiones que tomaba yo. O sea, si bien yo coordiné como este trabajo de narrar como las trayectorias, siempre se trabajó
en diálogo y todas las decisiones las tomamos juntos, ¿no? Creemos que el acceso a la universidad, primero, no ha significado procesos de blanqueamiento, mucho menos de pérdida de identidad cultural o desprendimiento comunitario. Cuando uno lee las narrativas de todos estos profesionistas, lo que se ve son procesos de resignificación identitaria. Esto a partir de ingresar a la universidad, y eso a mí me parece sumamente interesante porque eso deconstruye esta idea de que el acceso a la universidad o a los espacios educativos convencionales homogeniza las identidades, y esto en realidad no ha pasado. Al menos en este grupo no ha pasado. Puede ser que en otras personas sí, pero acá en este caso no. Coincidimos en que debemos apropiarnos de la universidad, entendida como un nuevo territorio de lucha para la visibilización y el reconocimiento de los saberes de nuestros pueblos.